Este día el capítulo 3. Acuérdate que estamos en una serie de sermones. Nosotros en la iglesia predicamos de manera expositiva pasajes o capítulos o libros o cartas completas, ¿verdad? Los temas yo no los escojo. Sí, puede sentarse ahí, claro que sí, adelante. Ahí me lo aparta. Ya no voy a volver a sentarme ahí hasta el otro domingo. Yo no escojo los temas así como la revelación que me llegó, ¿verdad? ¿Sí? No, o sea, oramos por los libros completos o cartas completas que vamos a predicar, ¿sí? Vemos cómo el Señor nos confirma que debemos de predicar eso, y esto está planeado al menos un año atrás, ¿sí? Después de Efesios vamos a predicar Santiago, y ya se nos acabó el año de predicación. Tenemos que volver a ver qué vamos a predicar y todo eso, pero entonces no hay lo que se me ocurrió, ¿verdad? Yo hoy creo que como ese hermano anda medio mal, voy a hablar de la ira, ¿verdad? No, así no es aquí. Aquí predicamos expositivamente, buscando la intención del autor hacia su audiencia, conectarlo con el evangelio y encontrar una aplicación correcta, ¿verdad? No forzada a nuestro hoy, a nuestro día de hoy. Y estamos en esta serie de Efesios que le hemos titulado En Cristo. En Cristo, porque esta palabra en Cristo aparece mucho en Efesios, ¿verdad? En Cristo, nueva identidad, un solo cuerpo, una vida para su gloria. Son los temas que hemos considerado resaltan en esta carta, en esta epístola. ¿Ok? Entonces, hoy comenzamos el capítulo 3, y si estás listo, nos ponemos de pie para orar al Señor como un acto de reverencia y también leer su palabra. Amén. Pongámonos en manos del Señor, hermanos. Señor, esta mañana te damos gracias por tu amor y tu misericordia, tu gracia y tu perdón. Gracias, Señor, por amarnos, por tenernos aquí en un lugar donde estamos en paz, reunidos como tu iglesia, tu familia, con una Biblia, con tu palabra en la mano, cómodamente sentados, dispuestos a escuchar lo que tienes para nosotros, Señor. Por favor, habla a nuestros corazones, Espíritu Santo. Sé tú quien nos convenza de ese pecado que no podemos mortificar, o quizá que no queremos mortificar. Ayúdanos, Señor. Cambia nuestros corazones. Queremos parecernos más a Cristo. Ayúdanos. Gracias por esta iglesia tan bella, Señor, que has levantado. Gracias, Dios, por cada uno de los que están aquí, de los que quizá van a ver este video más adelante. Gracias, Señor. Y que tu palabra, que tiene poder, impacte a todos los que escuchen esto. Gracias, Señor. Que no sea yo quien hable, sino que sea el Espíritu Santo hablando a tu iglesia. Gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Efesios 3, versículos del 1 hasta el 13. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, a que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio. Es de este evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí,
que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Amén. Puedes tomar asiento. Vivimos en una época donde la información está absolutamente en todas partes, ¿verdad? Pero la verdad escasea. Nunca creo que había, y cada vez va a ser más, ¿verdad? Pero hasta hoy nunca habíamos tenido tanto acceso a cientos de millones de datos, noticias, opiniones, teorías, imágenes, etcétera, etcétera. Sin embargo, a pesar de tener todo esto, tampoco había habido tanta confusión sobre lo que realmente importa, sobre lo que realmente es importante. La gente sabe muchas cosas, pero la mayoría no sabe, la gran mayoría no sabe por qué existe. No sabe cuál es el propósito de su vida. Esa es la gran incógnita de la humanidad. ¿Qué hago aquí? ¿Verdad? No sabe hacia dónde va. Entonces vivimos en un mundo lleno de información, pero vacío de una verdadera revelación de qué hacemos aquí, para qué, por qué. Porque una cosa es descubrir muchas cosas por nosotros mismos, ¿verdad? Y otra muy distinta, que Dios nos revele su plan. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo en este pasaje de Efesios, en estos 13 versículos. Que hay un plan eterno. Ese plan estuvo oculto por generaciones, por muchos años, pero que ahora ese plan ha sido revelado en Cristo, en Cristo. Y esto no es algo que el hombre dedujo. Esto no es algo que una religión haya inventado. Esto es algo que Dios dio a conocer solo por su gracia. Y Dios no solo reveló ese plan por su gracia, sino que nos llama a proclamar esto que nos ha revelado. Quiero que te imagines, tú trabajas, seguramente posiblemente sea tu caso, ¿verdad? Trabajas en una empresa, una muy grande empresa que puede ser transnacional o una gran institución gubernamental, no sé. Y tú estás en un departamento pequeño. Haces tareas específicas todos los días. Cumples con tus responsabilidades haciendo lo que te piden. Pero en realidad tú no entiendes el panorama completo de la institución o de la empresa para la que laboras. No sabes hacia dónde va esa empresa. No sabes cuál es el objeto final de esa empresa. No sabes
cómo tus labores diarias encajan en algo más grande. Simplemente trabajas sin comprender el propósito. Pero un día el CEO o el director general o el presidente o lo que sea, el mero, te llama a su oficina y te explica el plan completo de la empresa. Te muestra el propósito final de la empresa. Te enseña cómo cada una de las partes, incluyendo tus tareas rutinarias, encajan en ese gran plan. Y luego te dice, ahora yo quiero que tú seas parte de comunicar este plan a otros. Y eso te cambia tu rutina. Porque ahora ya no trabajas a ciegas, ya no vives trabajando sin una dirección. Ahora conoces el propósito y ahora tienes una misión. Eso, hermanos, es exactamente lo que Dios ha hecho. Nosotros no descubrimos el Evangelio, Dios nos lo reveló. Nosotros no entendíamos su plan, Dios lo reveló. ¿Cómo lo reveló? Nos lo mostró en Cristo. Entonces Dios no solamente te salvó, Dios nos ha dado también una misión, y esa misión es proclamar el plan de Dios. Por eso el énfasis de este sermón o el argumento para ustedes es que Dios reveló su plan eterno en Cristo y nos llamó a proclamarlo con valentía. Dios reveló su plan eterno en Cristo y nos llamó a proclamarlo con valentía. Y Pablo en el texto comienza recordándonos algo fundamental, que este mensaje que hoy conocemos no siempre fue conocido. No siempre fue conocido. Hubo un tiempo en que estuvo oculto, pero ahora, bendito Dios, fue revelado. Y lo primero, hermanos, es que la revelación del misterio es lo que Dios nos ha dado a conocer, o Dios nos ha dado a conocer la revelación de ese misterio. Y entonces Pablo inicia este pasaje muy particularmente, ¿verdad? Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles. Y pareciera que está a punto de orar, ¿verdad? Pero como que se le va el avión. Y luego hace otra cosa, se detiene, hace una pausa. Empieza a orar y se detiene y empieza a explicar esto que acabamos de leer. Porque antes de orar por ellos, pareciera que él quiere asegurarse, o él quería asegurarse de que entiendan a profundidad el mensaje que ellos han recibido. Y esto es importante porque Pablo no quiere que esta iglesia o estas iglesias simplemente escuchen el evangelio de manera repetitiva, que es bueno. Pero también quiere que lo comprendan a profundidad, que lo valoren y que abracen esta verdad con claridad. Esto, hermanos, es una verdad que no descubrimos. Fue revelada. No fue un invento, no fue una ocurrencia. Dice el versículo 2, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. Pablo está describiendo su llamado como un otorgamiento, como una administración, como algo dado. Por eso dice, me ha sido dispensada esta información, me ha sido dada, me ha sido para que yo la administre responsablemente. Y no está hablando de una idea que Pablo haya desarrollado, está hablando de una comisión recibida. Es decir, Pablo, el apóstol, no es el autor de ese mensaje. Él es el administrador de ese mensaje. A pesar de que él escribió, ¿verdad?, la carta, pero estamos hablando del trasfondo. Ve lo que dice 1 Corintios 4:1. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.
Y esto, hermanos, es clave, porque el evangelio no es algo que nosotros podamos adaptar. Es algo que primeramente se nos ha confiado y tiene que ir íntegro. Y eso tendría que cambiar la manera en que le damos tratamiento al evangelio. Ahora que estoy en las entrevistas de membresía, yo hay algo que les pregunto, se acordarán los miembros viejos. ¿Qué es el evangelio, verdad? Entonces de repente me sacan así como unas tesis, ¿verdad? Y a veces me dicen, no, pues, y una frase corta. Entonces justo es parecido, ¿verdad? O sea, el evangelio es el evangelio y abarca una serie de eventos muy importantes, ¿verdad? Ya les estoy dando, a los que faltan de la entrevista, ya les estoy dando un tip, ¿verdad? Tápenselos, sálganse por favor. Y es esto, o sea, hay que saber no definir el evangelio, comunicar el evangelio que ya ha sido tratado. Esto tiene un tratamiento, ¿verdad? Y obviamente pues a todos se nos barren cosas, ¿verdad? Decimos esto, lo otro, aquello, pero es algo que Pablo quiere asegurarse, ¿verdad? Que estas iglesias lo comprendan, lo valoren, lo abracen para que puedan expresarlo correctamente. Y por eso decía que esto cambia la manera en que deberíamos tratar el evangelio. Miren, hay muchas confusiones. Yo recuerdo que un concuño mío que es pastor me decía, oye, ¿ustedes por qué hablan del evangelio, del evangelio, del evangelio? Y yo, pues eres pastor, ¿sabes por qué hablo del evangelio, del evangelio, del evangelio? Me dice, o sea que ustedes no creen en el Antiguo Testamento. Y fue como, ¿para ti qué es el evangelio? Me dijo, pues el Nuevo Testamento. Un pastor. Así de graves están las definiciones del evangelio en el medio cristiano. Hay un peligro, y esto es una exhortación, hay un peligro de distorsionar el mensaje. Porque hoy en día muchos hablan de Cristo, muchos, pero no predican el verdadero evangelio. Todas las iglesias dicen, somos evangelistas, somos de sana doctrina, somos cristocéntricas, predicamos el evangelio, todos lo dicen. Hay movimientos, hay iglesias, hay predicadores que han reemplazado el evangelio bíblico con un mensaje centrado en el hombre. Que ese es un evangelio, ¿verdad? No es el bíblico, pero que ese evangelio te va a empoderar a ti para, no sé, dejar de sufrir o lo que sea. Un evangelio que promete éxito, prosperidad, bienestar, dinero, pero un evangelio que no confronta el pecado, un evangelio que no habla de la cruz, que no llama al arrepentimiento. Eso no es evangelio, hermano, no es el evangelio de la Biblia. Ese es otro mensaje, es otro evangelio, pero es un evangelio que no salva, es un evangelio que confunde. O sea, sí tienen un fin esos evangelios de confundir, no de salvar. Hermanos, no basta con tener pasión por el evangelio. Necesitamos precisión quirúrgica para predicar el evangelio. Y eso lo hallamos en la palabra. De hecho, creo que todas las religiones tienen misioneros. Vas en el centro y ves traen su gafetito aquí, ¿verdad? Y andan así bien catrines de saquito, ¿verdad? Déjame abrocho el saco. Así andan. Les presumo porque no todos los sacos me los puedo abrochar, pero este sí. Muchos tienen misioneros, pero lo que distingue, hermanos, al cristianismo verdadero es el mensaje de un rey crucificado, de un rey resucitado, de un rey reinante y de un rey que va a venir otra vez. Y si perdemos ese mensaje, entonces perdemos todo. En realidad somos nada, estaremos siendo un organismo, ¿verdad?, de cuates que predican un evangelio que no es este. Y esto fue revelado, esto no se sabía antes. Es como si durante siglos, ¿verdad?,
la historia hubiera estado en sombras, la historia de la humanidad hubiera estado en sombras, la historia del evangelio hubiera estado en sombras, o la historia de la redención, por decirlo de mejor manera. Había promesas, había profecías, había señales, pero todo estaba como cuando te quitas los lentes, en mi caso, ¿no? O el de los demás, que ves, o cuando ves abajo del agua, ¿verdad? Hay claridad hasta cierto punto, pero ya después no se ve bien. Es una imagen borrosa, pero de repente, como si alguien le ajustara ahí los píxeles o prendiera la luz y todo se vuelve evidente. Y eso es lo que pasó con Cristo. Cristo vino y las luces se encendieron. Cristo vino y se aclaró el panorama. Lo que estaba parcialmente oculto ahora se puede ver con claridad. ¿Y qué incluye esta revelación? Bueno, lo que incluye es que el Mesías debía de morir por los pecados. Incluye que los gentiles no tenían que hacerse judíos. Incluye que los judíos, como los gentiles, tienen el mismo acceso a Dios, lo que hemos predicado, ¿verdad? Y que ahora hay una cercanía real entre estos dos grupos, que ahora es uno, la verdadera iglesia de Cristo, y que tienen una cercanía real con el Dios del pacto, ¿verdad? Entonces, lo decía unos domingos atrás, fuimos emparentados con Dios, somos su familia. Hermanos, esto no era claro antes. Ahora lo escuchas quizá todos los domingos. Eso no era claro y tuvo que ser Cristo quien revelara plenamente ese mensaje. Y Cristo es el centro. Cristo es el centro de esa revelación. Y aquí hay que detenernos un poquito y ver algo que es fundamental. Esto del misterio no es una idea. No es algo así abstracto que esto es un misterio que fue revelado. Es un concepto que fue revelado. Es algo real. ¿Qué es lo real? Cristo vino y fue crucificado por pecadores. Cristo resucitó con poder. Cristo reina hoy. Cristo regresará en gloria. Ese es el mensaje que Dios decidió revelar a través de Cristo. Y entonces hoy vemos una necesidad de entender el evangelio correctamente. Y esto tiene que ser una implicación seria para nosotros, ¿verdad? Porque si este mensaje fue revelado por Dios, que así fue, entonces debe ser entendido correctamente. Profundiza esto. El Dios creador reveló algo a ti. Debemos de entenderlo bien, ¿verdad? Como cuando mi mamá me mandaba por perejil, ¿verdad? Y yo le traía cilantro. Ramas verdes muy parecidas. Y una vez me mandó como 3 veces porque las 3 veces volví a traer cilantro. Hay que entender la instrucción, la revelación de Dios, porque es trascendental. A ti te lo revelaron, creo yo, correctamente, o quizá incorrectamente y después correctamente, ¿verdad? Pero tú no puedes cometer el mismo error. Tú tienes que transmitir correctamente ese mensaje que incluye esto que te dije. Debe de ser entendido correctamente. No podemos tratar el evangelio de Cristo, el evangelio de la Biblia, como algo superficial. Es que a mí me gustan más las historias de acción de jueces. Estos sí los quiero decir bien. A mí me gusta la creación y verdad, y la tierra joven y la tierra vieja, y entonces no. Qué bueno que te apasiona la historia bíblica, ¿verdad? Pero el evangelio no es una historia más. Es la historia de redención y debemos tratarla no de manera superficial. Ahora, el evangelio no puedes reducirlo a frases motivacionales. No puedes. El evangelio no podemos diluirlo para que sea más aceptable para los nuevos, los que nos visitan hoy. Bienvenidos.
No podemos hacerles el mensaje así como light, no sea que se espanten y no vuelvan. Necesitamos nosotros conocer a profundidad el mensaje. Y necesitamos que esta iglesia entienda el evangelio. Esta es la que más nos importa de entrada. Que los creyentes, que ustedes, yo, podamos explicarlo. Que los discípulos puedan vivir el evangelio con claridad. Ve lo que dice 2 Timoteo 2:2. Dice Pablo a Timoteo: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Hombres fieles para que el mensaje vaya fielmente. Ese es el mensaje que tiene que ser preservado, transmitido fielmente. Eso lo hicieron los apóstoles, ¿verdad? Y fue transmitido de generación en generación hasta hoy. Si tú eres un nuevo creyente, yo te pido que no te conformes con lo básico. No te conformes con lo básico. Métele el acelerador, sumérgete en las escrituras, estudia la doctrina, aprende quién es Cristo, medita, sí, en la creación, en la caída, en la redención, en la nueva creación. Hay libros bien interesantes que te llevan a las escrituras, te dicen: mira, ve esto, observa esto. Un creyente centrado en Cristo es un creyente que entiende el mensaje de Cristo. Y entonces, si crees en Cristo y entiendes su mensaje, lo puedes predicar correctamente, lo puedes transmitir correctamente, sin adiciones. Y luego Pablo, en esta primera parte, define ese misterio. Y dice en el versículo 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio. Hermanos, esto es glorioso, ya lo habíamos predicado anteriormente. Porque la salvación no solo es individual, es una integración total, es un solo pueblo, una sola iglesia, un solo cuerpo, una sola promesa. Y el único conector de todo esto es el evangelio de Jesucristo. Hermanos, esto en nosotros tiene que provocar algo, tiene que producir algo. Y lo repetimos constantemente. De entrada, una humildad profunda. Porque nosotros no descubrimos esta verdad, no fuiste tú ni tu intelecto. Dios la reveló, Dios te puso la fe, Dios te puso te abrió tus ojos espirituales, te dio un corazón de carne para que estas palabras no fueran locura como quizá antes lo eran. Esto también debe provocar en nosotros una gratitud permanente, constante. Porque ¿quién somos nosotros en realidad? Y Dios decidió mostrarnos su plan eterno a través de Cristo. Esto también debe producir un compromiso serio, debido a que el mensaje no es opcional. Esto es lo más importante que tenemos. Esto, el misterio revelado, es lo más importante que tú tienes. Podrás amar mucho tu profesión, podrás amar mucho tus bienes y lo que quieras, pero esto es lo más importante que tú tienes, más que cualquier otra cosa. Y bueno, Pablo no se quedó ahí, ¿verdad? Porque Dios no solamente revela ese misterio, sino que también levanta mensajeros para que lo anuncien. Y esto nos lleva al segundo punto, la proclamación del misterio, lo que Dios nos llamó a anunciar. Bueno, estos son los versículos 7 y 9. Entonces, después de que muestra su misterio glorioso, ahora entiendes por qué cantamos la de ven, contempla el gran misterio, ¿verdad? Quedó al tiro esa canción hoy. No siempre sucede, a veces sí tenemos la tarea fácil, a veces no. Después de que Dios revela ese gran misterio glorioso,
del evangelio y que ahora judíos y gentiles iban a ser un solo pueblo en Cristo, pues Pablo profundiza más, porque no solo habla del contenido del mensaje, sino habla de la responsabilidad que hay que tener con ese mensaje. Y obviamente pues es importante porque vemos algo que transforma nuestra manera de entender la vida cristiana, porque el evangelio no solamente lo debemos de recibir, el evangelio también lo tenemos que bien administrar, cuidar y proclamar. Pablo dice en el versículo 7, es de este evangelio que fui hecho ministro, conforme el don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Pablo no está diciendo, yo decidí por mí mismo ser ministro. Como yo lo entendí, yo me autonombré pastor o misionero o apóstol. Pablo no dice, yo me preparé para ser ministro. Ni siquiera dice que fue reconocido como ministro. Él fue hecho ministro por Dios. No nació en él. Esto vino de Dios. Esto no fue su iniciativa humana después de, bueno, es que yo antes era muy malo, ahora soy bueno, entonces yo voy a hacer esto. Esto fue la obra soberana de Dios en su gracia para un hombre que era un perseguidor y asesino. Entonces eso cambió todo en Pablo, absolutamente todo. Porque Pablo entendió que su vida no era un proyecto personal, un logro más que cumplir en su alto currículum, sino que Pablo entendió que esto era una asignación divina. Entonces él se ve a sí mismo como ese quien Dios tomó, transformó y comisionó con un propósito específico. Tú anuncia el evangelio. Es algo que lo escuchamos. Ya recibiste el evangelio, ya lo entendiste. ¿Qué estás haciendo con esa información? La información, la verdad revelada. Y luego Pablo dice, empieza a hablar de la gracia. O sea, no habla de su ministerio sin hablar de la gracia. Los pega. No está separando lo que hace de lo que él hace con lo que Dios hizo en él. Él pega los dos actos, ¿verdad? Su servicio no es evidencia de su capacidad intelectual. Su servicio, su ministerio, su administración del evangelio o de la gracia al recibir el evangelio es una evidencia de que Dios sigue operando en la vida del apóstol Pablo. Y no es una teoría. Esto no nace de la historia o del currículum del apóstol Pablo. Él mismo lo dice en 1 Timoteo 1. Pero la gracia de nuestro Señor, versículos 14 y 15, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pablo, hermanos, nunca dejó de asombrarse de que Dios lo hubiera salvado. Pablo nunca se acostumbró a la gracia. Y esto es algo que en lo personal me pegó. Pablo nunca se acostumbró a la gracia soberana de Dios. Él no fue solo él no fue un buscador de Dios. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo no era un hombre neutro o neutral, o no sé cómo decirlo así. Pablo era un enemigo activo del evangelio, que tenía como objetivo destruir el mensaje, que ya no se proclamara, inclusive si eso era encarcelar cristianos o matar cristianos. Sin embargo, Dios lo alcanza por gracia. Ese hombre ahora predicando a Cristo, eso es gracia. Y esa misma gracia no solo lo salvó,
esa misma gracia lo envió a predicar. Te da cierta penilla, ¿verdad? Con tus amistades no cristianas, ¿verdad? Que se acuerdan que éramos unos borrachotes o mujeriegos, ¿cómo se dice a las mujeres? ¿Hombreriegas? Y nos da pena, ¿verdad? Con esos cuates, hermanos que, ¿tú cristiano? Imagínate Pablo, que fue un asesino. Eso es gracia. Entonces esta verdad, hermanos, tenemos que grabarla en nuestro corazón. La gracia no solamente nos rescata del pecado. La gracia de Dios nos incorpora en su misión. No solo nos da vida, nos da un propósito. Todos aquí tenemos un propósito. No vienes, no deberías solo venir a calentar la silla. Tienes un propósito. Se te dio a conocer el gran misterio. No lo podemos guardar. Alguien nos lo compartió. Nosotros también tenemos que hacerlo. Por eso Pablo dice: yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios. No por méritos, esto fue un regalo, no es un logro, esto es una dádiva inmerecida. Pero es lo mismo que nosotros hemos recibido, hermanos. Porque a pesar de que Pablo era ese perseguidor y encarcelador y asesino, tus pecados y mis pecados son igual de gravosos para la santidad de Dios. Y estamos aquí por gracia. Nosotros también hemos recibido esa dádiva inmerecida. Esto, hermanos, yo los animo y los invito a que profundicen. Yo sé que tienes ganas de dormirte. No te duermas, profundiza. Diga, caray, ¿a poco soy tan gacho, ¿verdad? Que me están predicando la palabra de Dios. En el nombre de Dios está hablando ese Señor. Y el sueño me es más importante. Ten sobriedad, hermano. Esto tiene una implicación profunda para ti, para mí, para todos. Muchas veces pensamos que el servicio a Dios es una carga, es una obligación pesada, como algo que tenemos que hacer para cumplir y me puedan hacer miembro de esta iglesia y ya, después ya cumplí, ya, check. Pasé con 6, ¿no? No hay calificaciones, hermanos. Pero ya cumplí. Pero ¿cómo lo está viendo Pablo? Pablo lo vio muy diferente. Lo vio como un privilegio que él no merecía. Pablo no dice: yo tengo que servir. Pues ya me alcanzó, pues yo andaba en otros menesteres, me alcanzó, pues ya tengo que servir. Pablo lo que está diciendo es: no me puedo creer que Dios me permita servir después de que le maté a unos de él. ¿Cómo es posible? Nada más y nada menos a Esteban, un ministro de Dios que les profetizó ahí. Imagínate, échate ese trompo a la uña. Pablo dice: no puedo creer que a pesar de eso Dios me esté permitiendo servir. Soy su apóstol ahora porque Él me nombró su ministro y ahora yo traigo la verdad de la historia de la humanidad revelada y la puedo predicar y servir a otros. Hermanos, cuando la gracia penetra en tu corazón, el servicio deja de ser una carga.
el servicio se convierte en un gozo. Por eso digo que los cristianos, los servidores, los miembros de esta iglesia tienen que ser ajonjolí de todos los moles, chile de todos los moles, estar en todos los ministerios. ¿Dónde sirvo? ¿Qué hago? Ya me aburrí, ¿ahora qué hago? ¿Qué paso acá? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde ayudo? ¿A quién cargo? ¿A quién llevo? Sergio, ¿tienes las medicinas Marisol? No, yo te las voy a comprar, hermano. Es un gozo servir a nuestro Señor. Pero no solo eso. Esa gracia en Pablo provocó una profunda humildad. Dice el versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de ustedes, de todos los santos, dice. Yo soy menos. En otro lado dice, yo soy el peor de los pecadores, ¿verdad? Y aquí dice, si se trata de ponernos en un escalafón, a mí pónganme hasta abajo. Yo soy menos que todos ustedes. Y esto es impresionante. Porque Pablo no está exagerando, usando un lenguaje así que el griego, ¿verdad? Es que en el hebreo, yo creo que allá dirían, es que en el hebreo o en el arameo, Pablo no está utilizando algo para sonar muy espiritual. Él realmente se ve así. El gran apóstol, el teólogo, el misionero, el escritor inspirado, se llama a sí mismo el más pequeño. ¿Y por qué se autonombra el más insignificante? Porque entendió la gracia. Entendió que él no se merecía absolutamente nada. De hecho, se merecía algo, la ira de Dios. Entonces, cuando una persona entiende la gracia, pues deja de compararse con otros, comienza a verse a la luz de Dios, ¿verdad? Y deja de construir su identidad sobre sus logros, sus estudios, su perfecta interpretación bíblica y todo ese rollo. Y comienza a descansar en la misericordia que ha recibido de parte de Dios, aquel que entiende la gracia. Hermanos, la gracia destruye cualquier orgullo espiritual. Y si la gracia no te ha hecho más humilde, entonces no la has entendido correctamente. Porque la gracia jamás nos dice, tú eres aunque sea mejor que el otro. La gracia nos dice, tú no merecías absolutamente nada. Y Dios te lo dio absolutamente todo en su Hijo Jesús. Y entonces eso cambia la manera en que vemos al de al lado, al de enfrente, al de atrás, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mis tías, a mis primas, a todo el mundo. Pablo, al verse como el más pequeñito, obviamente no se está posicionando por encima de nadie. Yo no sé, me imagino que un día voy a poder platicar con el apóstol Pablo. Y yo creo que lo primero que me va a decir es eso. Antonio, tú predicas mejor que yo. ¿Qué? Yo te admiro, vato. Obviamente no le voy a decir gracias, ¿va? Porque le voy a decir, no, hombre, pues ¿cómo crees? Aquí como ya no hay pecado, pues entonces vamos a poder, no, pues pase usted, no, primero usted, no, después de usted. Y ahí vamos a estar una eternidad así, ¿va? Pablo, ¿te imaginas? Jesús lo hizo, pues lo hizo Pablo. Pablo se vuelve un siervo, ¿verdad? Un siervo accesible. No como esos que luego dicen, soy el siervo de Dios, atiéndanme. Ah, caray, pues ¿no eres siervo? Pues mejor tú atiéndenos, ¿verdad? Abran paso, ahí viene el siervo de Dios. Pues no será al revés, que Él nos abra paso, ¿no? Si ese es el siervo de Dios, que Él nos ayude, ¿verdad? Son cosas que de repente se me vienen a la mente. Y Pablo dice, yo soy ese siervo, pero accesible. Yo estoy dispuesto a amar, a servirlos, a invertir en su vida. Y esto pues obviamente se nos echa encima otra vez, ¿va? La manera en cómo tratamos a los otros, a los demás. Porque la manera en que tú tratas a los demás revela la manera en que tú entiendes la gracia. Entonces nadie se debe de creer superior.
Nadie debe menospreciar. Es más, a nadie, aquel que entiende la gracia, a nadie de esos les debería costar servir a todos. Y si te cuesta trabajo servir a uno, lo que tú necesitas no es servir, lo que tú necesitas es ver la cruz otra vez, contemplar la cruz, para poder entender la gracia. Porque la gracia no nos humilla, hermanos. Bueno, sí nos humilla, pero no con una intención de dolo, pues. La gracia, además de humillarnos santamente, nos fortalece. Pablo lo dice. Esta gracia le fue dada según la eficacia de su poder. Es decir, no solamente recibió ese llamado, ¿verdad? Sino recibió el poder para cumplir ese llamado. Entonces, esto es un buen aprendizaje para nosotros porque podemos entender que Dios no llama a personas capacitadas. Dios capacita a las personas a las que Él llama. Pablo no está confiando en su habilidad. Él confía en el poder de Dios. Él sabe, él mismo sabe que él era débil. Pero él descansa en el poder de Dios que es suficiente para él. Segunda de Corintios 12:9 dice eso, bástate en mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, para mis hermanos que no sirven, que no hablan, que no se comprometen, que quizás se sienten insuficientes, bueno, tienen razón, todos somos insuficientes, pero ese no es el punto, ¿verdad? El punto es que Dios usa precisamente a los débiles para manifestar su poder. No para exaltar a los vasos de barro, a los instrumentos, ¿verdad? Sino para exaltar la obra que Dios hace a través de estos instrumentos. Aquí el que importa es Dios, ¿verdad? Y lo que Él piensa y lo que Él siente, no lo que nosotros pensamos, ni sentimos, ni queremos. Ese es el objeto de dar la gloria a Dios, exaltarlo. Entonces Dios va a usar y vamos a estar congratulados, ¿verdad? Gozosos, animados de servirlo para que Él sea exaltado. Y luego Pablo al final, versículo 8, dice una expresión, ¿verdad? De anunciar a los gentiles las inescrutables, eso dice esta versión, ¿verdad? Riquezas de Cristo. Ese es el objeto del mensaje. Que cuando predicas el evangelio, pues no lo predicas sin ganas, ¿verdad? Por cumplir. Pues es que Cristo vino para acercarnos con el Señor porque estábamos separados, ¿verdad? Entonces, pues bueno, murió y nos salvó y nos justifica, ¿no? El objeto de predicar el evangelio es anunciar a los no creyentes las inescrutables riquezas. No un sistema moral, no una filosofía ahí mezclada con el evangelio, no un conjunto de obligaciones legalistas o consejos prácticos, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, haz. El objeto del mensaje es Cristo y el peso de Cristo. No un Cristo reducido a nuestro legalismo, no un Cristo superficial, no un Cristo adaptado a tus o a mis preferencias, sino las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces yo me di a la tarea de volver a buscar inescrutable, ¿verdad? Lo insondable, lo inagotable, lo incalculable que es Cristo. Acaban de ir 4 personas, ¿verdad?, al espacio. Me encantó escuchar lo que dijo uno de ellos, que dijo: estar allá arriba y ver a ustedes acá abajo, no hay manera de que eso quepa aquí. Es Dios en todo esto, ¿verdad? Y dice, y le doy gracias a Dios y tengo que darle gracias a Dios públicamente por esto, por su creación. Entonces, cuando la navecita esa da la vuelta a la luna, ¿verdad? ¿Qué había detrás de la luna hacia atrás? Algo
insondable, ¿verdad? El infinito, el universo, el no sé qué siga después del universo. Así es la descripción de Cristo que tenemos que proyectar a las personas, predicar a las personas. El amor de Cristo es insondable, es inalcanzable, es inagotable. Bueno, sí es alcanzable por Él, lo corrijo. Es incalculable. Es decir, la gloria de Cristo no se puede agotar, la gracia de Cristo no se puede medir, la obra de Cristo no se puede reducir. Hermanos, el problema de hoy no es que falten voces para predicar esto, sino que muchas veces esas voces están proclamando incorrectamente a Cristo. Y ya lo dije, ¿verdad? Evangelios centrados en el hombre, mensajes diluidos, un Cristo que promete comodidad o Dios tiene grandes planes para ti, no vas a sufrir, no vas a... Y no es eso. Hoy se está predicando cosas más que no confrontan el pecado y que elevan a la humanidad, que ofrece beneficios tangibles. No el evangelio que demanda una rendición total. Ese no es el evangelio, hermanos. El evangelio que Pablo predica es un evangelio que predica al rey, un rey que es Cristo crucificado, resucitado, reinante, que va a volver. El evangelio que Pablo está predicando, que dice mi evangelio, ¿verdad? El evangelio que yo predico es un evangelio que confronta, que transforma, que exige arrepentimiento y fe. Y esto es crucial para nosotros hoy en medio de esta sociedad. Que nuestros misioneros de Coram Deo sepan distinguir cuál es el verdadero mensaje. No un mensaje basado en el esfuerzo, un mensaje basado en el contenido que viene en la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que hacer algo urgentemente. Y ponte a pensar, a lo mejor no lo estás haciendo porque no has comprendido la centralidad y la importancia de la cruz. No has comprendido la grandeza de Cristo, no has comprendido la gracia, no has comprendido la naturaleza de la iglesia, que para allá vamos. Dios te salvó, amén. Dios te llamó a proclamarlo. Y no necesariamente es desde este púlpito, ¿verdad? Porque luego esa es una confusión, ¿verdad? No, pues es que yo necesito estudiar teología, yo necesito predicar para hacerlo, y no es así. Tampoco es que tengas que irte a Madagascar a predicar el evangelio. Lo que sí tenemos que hacer es predicarlo en nuestro contexto, en tu vida diaria, de entrada a tu familia, que es cristiana, en nuestras relaciones. Entonces, además de creer el evangelio, es algo que debemos anunciar. Todo apunta a Cristo, hermanos. Todo apunta a Cristo. Este Cristo, este misterio revelado, este mensaje proclamado, esta riqueza de Cristo que se tiene que anunciar, solo es posible, ¿verdad? Por lo que Cristo mismo hizo. Y eso que Cristo hizo es lo que nos empodera a nosotros para poder predicarlo. Es decir, ya no estamos esperanzados en la productividad que tengamos para evangelizar, ¿verdad? Nuestra identidad está en Cristo. Y mira, con que le prediques a uno. Era uno que no conocía el evangelio porque tú no se lo predicaste. Predícale a uno esta semana. Y te prometo que el Señor te va a empoderar con su espíritu para que le prediques a dos. Y luego te vas a ir soltando poco a poco. Y la otra parte final, la respuesta de todo esto.
debemos vivir y proclamar con valentía, hermanos. Después de lo que Pablo nos muestra en estos dos bloques, ¿verdad? Ahora, pues Pablo rompe con ciertas categorías. Ahora eleva o dirige nuestra mirada más allá de la historia humana, más allá de la iglesia visible, más allá de lo que podemos percibir con nuestros ojos. Y nos deja ver algo que regularmente ignoramos o no ponemos mucha atención. Que lo que está haciendo Dios con su iglesia no solamente tiene una implicación terrenal, también tiene una implicación cósmica. El versículo 10 dice: para que la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en lugares celestiales. Válgame nomás. ¿Cuántos no perdemos de vista esto? Que lo que hacemos aquí se le está predicando el evangelio a las potestades celestiales. Wow. Esto es impresionante. Esto no solamente, lo que dice Pablo es que este misterio no solamente se nos reveló a los hombres, sino que la iglesia se lo va a revelar a seres espirituales. A una realidad invisible para nosotros. A ángeles, a fuerzas espirituales. Y es un punto que hay que entender con mucha claridad, ¿verdad? El medio, sí, lo que Dios está utilizando para mostrar su sabiduría es la iglesia. Lo que Dios está usando para mostrar su sabiduría, no solo a los hombres, sino a principados y potestades celestiales, es la iglesia. No está utilizando a un pastor, ¿verdad? A uno solo, o a una sola iglesia, o a gobiernos, o a ciertas estructuras. No, a la iglesia, a su iglesia. En esta época donde la iglesia es reducida a algo pequeño, algo opcional, algo prescindible, a esa reunión que muchos ven como una parte de su agenda semanal, que asisten si hay tiempo, que es un espacio útil, pero no es esencial en mi vida. A esa iglesia, Pablo está diciendo que Dios la usa para hablarle a lo que nosotros no vemos. Además, Pablo nos ayuda a cambiar esta visión equivocada que podríamos tener de la iglesia, porque la iglesia no es un accidente en la historia, no es una conveniencia de un grupo de personas que inventaron pues, para sacar lana, no es cierto. Es el centro visible del plan eterno de Dios. Pon atención. La iglesia es el centro visible del plan eterno de Dios. Esto es una sucursal del cielo. Así como vas al cajero automático a sacar dinero, a la sucursal bancaria, si quieres ir a la sucursal divina celestial, vas a una iglesia bíblica. La iglesia está dando a conocer a Dios, la sabiduría de Dios. ¿A quiénes? A todo mundo, a gobernantes y autoridades terrenales y celestiales. No solamente a la audiencia que vemos, también a la audiencia que no vemos. Y que es una audiencia que está observando atentamente lo que Dios está haciendo en su pueblo. Ángeles y principados están observando lo que Dios está haciendo en su iglesia, porque les es de testimonio a ellos. Ángeles que contemplan la gracia de Dios a través de su iglesia.
Te apuesto que no lo habías pensado así. A veces nada más visualizamos a los ángeles, ¿verdad? O a un grupo de ángeles adorando al Señor ahí. Pues hay más ángeles, no solamente esos. Hay más ángeles que además de adorar a Dios están pendientes. O quizá todos, ¿verdad? Están así como que, wow, lo que Dios está haciendo, qué bárbaro. Miren, yo no conocía eso de Dios. O sea, conozco a Dios, pero yo no conocía eso que Dios está haciendo. Y lo está haciendo con esta bola. Wow, testimonio, la iglesia testimonio. Además, estos ángeles pues, tienen un lugar especial, ¿verdad? Y lo que esos ángeles están viendo es que Dios toma a pecadores, asesinos, borrachos, promiscuos, los perdona, los transforma, los hace su familia. Eso asombra a los ángeles. Primera Pedro 1, Pedro dice que los ángeles anhelan mirar eso, la obra de Dios en la iglesia. Los ángeles no son omniscientes. Los ángeles siguen aprendiendo el carácter de Dios al observar su obra redentora en la iglesia local o invisible, universal, en toda la iglesia pues. Y no solo ángeles, también las fuerzas espirituales del mal. Cuando ven a la iglesia reunida, ven una evidencia viva de su derrota. Por eso andan sobres, ¿verdad? Molestando. No pueden con la derrota. Pero también la iglesia es un testimonio de la obra redentora de Dios para ellos, que ya no la alcanzaron, perdieron. Demonios, el diablo mismo ve que el pecado se le acabó el poder y lo ven a través de la iglesia local. Ven que Cristo los venció y lo ven a través de la iglesia local. El mismo Satanás ve que el plan de Dios sigue avanzando y que su juicio es inevitable. ¿Y sabe quién se lo recuerda así? ¿Quién creen? Nosotros. ¿Puedes ver el impacto de lo que hace que tú prediques el evangelio? Que tú lo hagas tiene efectos cósmicos. Así que no te bajones, que no, pues es que sí necesito una Biblia de estudio así grandota, ¿verdad? No menosprecies lo que el Espíritu Santo puede hacer con que tú digas, Jesús te ama. Ríndete a Cristo. Y como dicen, una cosa lleva a la otra y terminas leyéndole la Biblia a alguien que no conoces, ¿verdad? O se la regalas o lo invitas a la iglesia. Esto es maravilloso, hermanos. Pablo describe esto como la multiforme sabiduría de Dios. O sea, a Dios no se le escapa nada. Nada. A nosotros sí, pero al Señor no. Y utiliza todo. No solo es un concepto, utiliza estas vidas transformadas. Utiliza este pueblo reconciliado, utiliza esta comunidad viva que proclama a Cristo. Por eso las iglesias son maravillosas. Porque estas vidas transformadas son de un impacto cósmico para esos de afuera y esos que andan ahí rondando, ángeles o demonios. ¿Te imaginas que, no sé, es como decir, a ver hermanos, hoy nos toca ir a predicar el evangelio, vamos a ir a Júpiter, ¿ok? Entonces, algo así, no vamos a ir, pero tu predicación es como de ese nivel o de ese alcance, pues. Aquí y a otros lados que ni podemos ver. ¿A poco no impacta eso? Por eso no podemos subestimar a la iglesia. No debemos.
tu perseverancia, tu servicio, tu asistencia no es cosa pequeña. El que tú vengas, participes y sirvas y te rindas al Señor y adores, significa que estás participando de algo que es muchísimo más grande de lo que tú puedes imaginar. Porque cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia adora, cuando la iglesia vive en comunidad y en unidad, cuando la iglesia persevera en medio de la dificultad, está mostrando la sabiduría de Dios al universo. Ahora ves la importancia de los grupos en casa. Ahora ves la importancia de los discipulados 3 de 3. O ves la importancia de ir al curso del puente o tomar la membresía y bautizarte. Ves la importancia de cargar una caja. Para los que dicen, pues me voy a poner a sudar, yo no quiero cargar una caja. ¿Ves la importancia de lo que es la iglesia? Esto no es una exageración o que ando de ocurrente diciendo cosas con respecto a la reunión de nosotros y de otras iglesias alrededor del mundo. Esta reunión es más importante que los boletos que compraste para tu próximo concierto, que además te cuestan un ferión. Pero cuando te dicen aquí, hermanos, vamos a levantar una ofrenda, ¿va? Para ¿qué? No, y das 10 pesitos y pagaste a Shakira no sé cuántos miles de pesos para ni siquiera verla. A mí me daría vergüenza, no me daría risa, ¿verdad? Porque esta reunión tiene un impacto espiritual cósmico. Y hacer esas cosas no es pecado, no los quiero cargar con que es pecado, no es pecado. Pero ve la magnitud de los eventos, es lo que quiero que veas. Ve la magnitud de los eventos, la importancia de los eventos. Ese evento se acaba, te costó miles de pesos y se acabó, ya. No lo ves hasta su próxima gira, ¿verdad? Pero entrada se acabó. Esto no se acaba. Esta reunión, muy similar, va a ser eterna. Esto no es improvisado. Esto no es un plan de contingencia para los que sufrimos. Esto no es una reacción de Dios, ¿verdad? Así de, mira, les voy a poner, ¿qué les invento a estos cuates? No, pues les voy a inventar la iglesia, ¿verdad? Así, para que se entretengan. Esto no es una ocurrencia de Dios. Esto es un plan eterno revelado a través de Cristo. Hermanos y hermanas, cuidado. Cuidado cómo tratamos la iglesia. Porque Pablo dice al final, mira, además de todo esto, les ruego no desmayen por mis tribulaciones por ustedes. O sea, todo esto, hermano, está bañado de sufrimiento. Todos aquí, o la mayoría, estamos sufriendo. ¿Sí o no? Entonces, como que no tomar la seriedad, la importancia de lo que es la iglesia, el asombro de lo que es la gracia, el asombro de que se nos reveló por gracia ese misterio. Y además, sufrir sin estar acompañados, pues va a estar bien difícil. Nuestro sufrimiento, hermanos, no es en vano. También es parte del plan de Dios. Y es parte de la proclamación del Evangelio. Es parte del propósito eterno. Tu sufrimiento no es en vano. De hecho, eso nos da un peso de gloria, ¿verdad? El decir, wow. ¿Quiénes dicen, wow, estoy sufriendo? O sea, estoy sufriendo porque soy cristiano. O sea, tengo 2 cosas garantizadas después de que el Señor me salvó. La salvación en Cristo y sufrir por Cristo. A los que nos visitan por primera vez y que no sean cristianos, eso les prometo, que dice la palabra. Filipenses 1:29, apréndetelo de memoria.
Yo no te prometo prosperidad, ni la luna, ni las estrellas, ni que Dios tiene grandes planes para ti, más que salvarte y que pases por sufrimiento y que es un gozo por ser discípulos de Cristo. Bienvenidos al cristianismo de la Biblia. Y bueno, esto es lo que quería predicarles hoy. Hermanos, su vida en la iglesia no es insignificante. Su vida en la iglesia no es insignificante. Tu fidelidad a Cristo no es invisible. Tu participación en el pueblo de Dios tiene implicaciones eternas. Lo que quiero transmitirles es que el que estén aquí en esta iglesia no solamente es un gozo y un privilegio, sino es una gran responsabilidad. Y no habría iglesia, ¿verdad?, sin personas redimidas. Y aquí estamos. No hagas tu vida, no hagas tu salvación como si fuera algo pequeño o como si fuera algo, un accesorio, o como si fuera algo solo de domingos. Tu salvación es más que eso. Estás participando de algo eterno, de algo glorioso. Así que démosle gracias a Dios porque nos tiene aquí con su plan revelado. Esa canción que cantamos del gran misterio, que vamos a cantar ahorita, tendría que tener otro sentido después de estudiar este pasaje. Porque Dios nos hizo parte de su plan eterno. Ahora conocemos ese gran misterio que es Cristo. Ahora vivimos para ese gran misterio que es Cristo. Ahora proclamamos a ese gran misterio que es Cristo y por eso amamos a su iglesia. Y lo hacemos predicar ese gran misterio con valentía. Oremos al Señor. Señor, gracias por Jesús. Señor, gracias porque hoy mismo nos has recordado que el habernos abierto nuestros ojos espirituales va aún más allá de solo creer. Yo esta mañana quiero pedirte por aquellas personas que quizá no tuvieron idea de qué hablé. Por distracción o porque no te conocen. Señor, abre sus ojos para que crean en ti, para que se rindan a ti y para que vivan para ti. Y también te pido por tu iglesia, que esto que nos has revelado, este entendimiento profundo de saber quién es Cristo, quien nos dio su perdón, quien nos reconcilió con el Padre, quien vino a darnos acceso a ti, Señor, Dios, a través de su muerte y su resurrección, tenga un peso en nuestra mente, Señor. Tenemos que confesar, Dios, que a veces hemos tratado tu gracia como algo pequeño, como un concepto más que aprender. Muchos llevamos muchos años en la iglesia escuchando tu verdad, pero no siempre hemos obedecido, Dios.
Perdónanos por pensamientos como que, pues, ¿qué más da? El otro domingo lo van a volver a predicar. Hemos conocido tu evangelio, nos lo has revelado por gracia, pero a veces vivimos con temor, o vivimos en silencio, o vivimos en la comodidad, o vivimos en medio de la pereza. Perdónanos, Señor. Danos ese arrepentimiento genuino, esa humildad en nuestro corazón. Danos una fe que responda a este llamado. Quítanos el legalismo, quítanos el fariseísmo, quítanos esa carga de estar siendo policías, y que realmente nos enfoquemos en lo verdadero, que es predicar este gran misterio, el misterio revelado en Cristo Jesús. Quita de nosotros la indiferencia, quita de nosotros el terror, el pánico de salir a escena y predicar tu evangelio. Y danos valentía para proclamar a Cristo sin vergüenza, sin pena. Porque allá afuera hay alguien que no ha rendido su vida a ti. Entonces úsanos, usa nuestras palabras, nuestras oraciones, usa la lectura de la Biblia de manera, en voz alta, para que otros la escuchen. Y que otros vean la gloria del Salvador, que otros vean a través del Salvador su pecado, y un pecado que les puede ser perdonado si confiesan. Y ahora ayúdanos como iglesia a ser un pueblo no solamente unido, sino un pueblo que por esa unión en Cristo predica ese gran misterio revelado, que anuncia las buenas nuevas de salvación, que anuncia estas buenas nuevas con valor. Ayúdanos, Señor, a ser sencillos como Cristo. Ayúdanos, Cristo, a ser sencillos como Pablo, a no andar haciendo cosas extravagantes, sino predicar tu evangelio con gracia, con amor, con humildad. Y te damos gracias por esta iglesia. Gracias porque nos has colocado aquí, a pesar de lo miserable que hemos sido por años contigo. Nos has tenido paciencia. Nos sigues extendiendo tu gracia. No te hartas de nosotros, no te aburres. Gracias por esta bella iglesia. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que están aquí y los que no pudieron estar. Gracias, Señor. Queremos ser una iglesia conforme a tu corazón. Ayúdanos a hacerlo. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, porque es el que hizo los méritos, ya que nosotros no hicimos más que contribuir con nuestro pecado, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre del misterio revelado, te lo pedimos. Amén.